AIA, Papelería Creativa presenta. Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Jaime Restrepo Vázquez. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Agenda CTX. Ofrecemos disculpas, no pudimos salir en directo. La calidad del internet no nos permitió salir en directo, pero estamos acompañándolos el día de hoy. Nelson, bienvenido. Jaime, bienvenidos usted y toda nuestra audiencia a estos programas de CTX. Bueno, definitivamente esta ha sido una semana llena de logros para el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a analizar unos cuantos. El logro de tener a un borrachín y drogadicto, teóricamente en rehabilitación, como asesor de un personaje como Gustavo Petro, del que se sospecha ampliamente que también es borrachín y drogadicto, pues la cosa no pinta bien. Sí, en la dirección, en el timón del país, están un par de personajes proclives a sus adicciones y a sus devaneos en vicios. Entonces, ese ha sido uno de los primeros logros de esta semana. Pero vamos a los importantes. Vamos al tema del retiro, no del retiro, sino de la decisión del gobierno de Gran Bretaña o del Reino Unido de exigir nuevamente visa para los colombianos. Los gobiernos anteriores, el gobierno de Iván Duque precisamente había logrado, después de mucho trabajo, que se retirara la solicitud de visa para los colombianos. Sin embargo, esa medida solo duró un par de años por cuenta de una serie de situaciones que vamos a analizar precisamente con Nelson. Las primeras consideraciones, Nelson, frente a la decisión del Reino Unido. Me parece de verdad que es un retroceso, Jaime. Mire que la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea, muchos de los países han permitido el ingreso de los colombianos sin visa, casi que sin pasaporte, digámoslo. España nos reconoce en ciertas condiciones, nos reconoce hasta hace poco. Sí, el espacio Schengen fue aceptado para Colombia. ¿Por qué? Mire, yo pienso que la visa es una cosa que distingue al ciudadano de cualquier país, pero respecto a los colombianos nos distingue en cualquier parte. ¿Por qué esa exención de visa? Es un reconocimiento mayor de que hay comunidades internacionales diferentes a nosotros, pueblos distintos que nos reconocen como gentes de bien. ¿Por qué? Porque lo sabemos claro, Jaime, no nos digamos mentiras. El delincuente, la criminalidad internacional, lo que se quiera, todo esto que nos está haciendo imposible la vida, no solamente interna, sino internacionalmente, no requieren de visa. Aquí hay gente que sale, no, yo resulté en Cuba en un vuelo, yo resulté en tal parte en otro vuelo y no sabía por qué aeropuerto, ante qué autoridades de inmigración, con qué pasaportes. Los únicos que hemos necesitado realmente visa hemos sido los ciudadanos y aquellos que han tenido la oportunidad de salir por diversas razones, por turismo, por educación, por salud, por irse a radicar en otro país, por muchas consideraciones distintas al crimen. Entonces es una restricción grande, pero la principal viene de allá para acá. Ya Petro le va a decir a Reino Unido, le va a decir, no, es que yo también voy a hacer, es que la reciprocidad en derecho internacional tiene sus cadencias y es mucho más allá de decir, no, entonces usted me la pide, yo te la pido. Eso es una pelea de una hormiga con un elefante. Eso es antidiplomático, entre otras razones. Pero además, ¿no? Es que es una pelea de niños de la escuela. De niños de la escuela, me esperas a la salida. Ajá. Y te doy la trompada. A la salida nos vemos. El Petro con esa vaina no hizo más que decirle al Reino Unido, a Kramer, creo que es decirle, ve, tenés llevar en la jeta. Eso no es así. Yo pienso que ya no es que falte nada, es que ese era el estilo que sabíamos que íbamos a tener con este gobierno y con este señor, a las trompadas, a las patadas, a los hijuetantazos, a lo que se quiera.
siempre por lo más bajo, lo más ordinario, todas estas cuestiones. Y con un ministro que puede estar preparado, yo no sabía que se había educado, formado en Rusia, sabemos qué labor está haciendo. Entonces, confluyen una cantidad de cosas muy delicadas. Ese tema de la reciprocidad es interesante porque yo no he visto ningún pronunciamiento ni del canciller ni de Petro diciendo o exigiéndole reciprocidad a más de 50 países que nos exigen la visa. Pero resulta que el Reino Unido exige la visa nuevamente a los nacionales colombianos y entonces sale el prurito de la reciprocidad. Es que el tema de la migración de colombianos al exterior tiene unas cifras que muestran claramente por dónde va el agua al molino. Miren, entre 2022 y 2023, las solicitudes de asilo de colombianos en el exterior, no solo en el Reino Unido, pasaron de 80.000 a 200.000. Es decir, prácticamente 3 veces más de lo que pasaba antes de 2022. ¿Y cuando llega Petro a la presidencia? En el año 2022. No podemos ser ciegos y decir, no, es que se debe a situaciones internacionales, el tema de la pospandemia. Esos son cantos de sirena y son justificaciones y falacias las que se inventan para ocultar una realidad. Desde que llegó Petro a la presidencia, aumentó significativamente el número de colombianos que migran de Colombia hacia el exterior y que están pidiendo asilo político. Una figura que antes le sirvió a muchos colombianos que sin tener ninguna persecución política decidieron radicarse en el extranjero. Conocemos casos de hijos de altos generales de la policía que pidieron asilo político, por ejemplo, en Canadá, y resulta que esa persona no tenía ninguna persecución ni ninguna situación política en ese momento. Sin embargo, utilizó la figura para radicarse en Canadá. Este tema de la salida de colombianos, de la migración de colombianos, es una realidad fruto del gobierno, fruto del miedo, de la desesperación y la desesperanza. Lo mismo que pasa en Venezuela, lo mismo que pasó en la Argentina, lo mismo que pasa en Cuba. Esos son hechos que están relacionados, Nelson. Claro, Jaime. Cuando recién se iniciaba el gobierno de Petro, tal vez creo que fue en un CTX también que hicimos o hice referencia a que había que mirar en forma el discurso que estaba circulando en Venezuela y sobre todo el discurso que caminaba desde Venezuela por Colombia y por toda Latinoamérica. Muchos se burlaron, Hurtado como siempre, está loco, pero yo soy feliz, ¿cierto? Porque me gustan las preguntas que todo el mundo considera obvias y que las considera estúpidas. Y hoy justamente todo esto nos está dando la razón, Jaime. Mire, la migración que hay a nivel mundial es una industria. Es una industria y el mayor rédito de la migración mundial son los réditos políticos y son los réditos sobre todo de autoritarios. La migración, con las cifras que usted maneja, que nos dan a conocer de Colombia, yo pienso una cosa. Muchos dirán, no, es que se ha agravado la situación de seguridad. Entonces va mi pregunta, ¿cuál seguridad? Y la mayoría de las personas irán a decir, no, es que volvió los atracos callejeros, la extorsión, el secuestro, las pescas milagrosas, los carrobombas, la guerrilla en las carreteras. O sea, estamos refiriéndonos siempre a un solo frente de la seguridad, que es la seguridad en la integridad personal y psicofísica. Pero aquí también hay que tener en cuenta que en ese incremento de muchas de las solicitudes de asilo o de la migración que se haya incrementado en Colombia durante este gobierno, ofrece también a otros aspectos de seguridad y tiene que ver con seguridad política, que no es seguridad personal. Tiene que ver con seguridad, por ejemplo, en la salud. Claro, quería una mala perspectiva arrancar para Estados Unidos. Con la libertad. Pero allí es donde vamos. Tiene que ver con la seguridad jurídico-política en cuanto tiene que ver con la dignidad y la libertad. Porque la gente está pensando y estamos sintiendo, no es que estemos pensando,
estamos sintiendo, al menos yo lo siento así, usted conoce bien las cosas que le he confiado, que justamente yo me siento en Colombia en un estado de no libertad, porque las personas pueden decir, no, como hay muchos influencers, no, es que los supermercados están abastecidos, y las personas piensan que la seguridad también es otro frente nomás, lo que engullimos, el mantener el cuerpo y todas estas cosas, no. La seguridad también tiene que ver, el estado de no libertad, tiene que ver no solamente con la privación de los alimentos, de la oferta, de lo que sea, sino también con las condiciones en que uno espiritual y mentalmente se siente. Y aquí hay una cuestión que no la han querido tomar a profundidad, nadie se ha interesado, que es el problema de la salud mental de los colombianos. Nosotros estamos soportando enormes cargas de estrés. Nuestro sueño ya no es de calidad de vida, con calidad ni un sueño profundo reparador, reciclador de las energías. Es decir, uno va hoy por la calle pensando ya no una cosa, sino dos y tres al mismo tiempo. Todas estas son situaciones, estados de necesidad distintos a los materiales, ¿cierto? Pero que nos generan temor e incertidumbre. Y hay muchas personas que han optado, así sea ir a lavar platos, a cuidar niños, a cuidar ancianos, a Europa, a Estados Unidos, donde sea, porque van a saber porque tienen certeza de que van a tener un poquito mejor de calidad de vida en Colombia. Y aprovecho, aquí no estamos todos confundidos y tal vez ese es el norte que nos llevó hacia el sur. Aquí pusimos todos los huevos en la canasta, en el nivel de vida, en los solos ingresos monetarios y sacrificamos la calidad de vida. Es decir, la reflexión sobre mi proyecto de vida y no sobre los planes de negocios como un hacedor de cosas. Vamos a un corte comercial y ya continuamos en Agenda CTX. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Y seguimos en Agenda CTX, antes de pasar al otro tema que es el ICETEX. Me parece absolutamente revelador que justo cuando Gustavo Petro saca pecho por el incremento en el número de turistas que visitaron a Colombia durante este año que está a punto de terminar, justo en ese momento decide aplicar la reciprocidad con el Reino Unido. ¿Cuánta gente va a ir a la Embajada de Colombia en el Reino Unido a sacar visa para venir a Colombia? Cuando uno quiere hacer turismo, uno quiere lo que sea cómodo y fácil, pero ir a una embajada de un país pequeñito, de una banana republic, a sacar un documento para poder viajar y dejarle, en este caso, las libras esterlinas, pues no tiene mucho fundamento. Es el teatro del absurdo, es esperando a Godot. Claro, Jaime, no podemos, en ese mismo sentido de la exigencia del documento, la reciprocidad mutua, exigencia del documento, no va a ser, ¿por qué? Porque el flujo de turistas es dentro de la libertad y dentro de la oferta del mercado. Yo pienso que finalmente también hasta los señores del aguacate Hass y los que van a reemplazar el petróleo con eso y el turismo y todas estas vainas, y todo el gobierno va a tener que dejar de hablar de las grandes derramas del turismo y de la ocupación hotelera y de los empleos basura que se crean para 2 o 3 eventos de 8 o 15 días y luego desaparecen. Es decir, pienso que es mucho más allá. ¿Por qué? Porque no se va a poder consolidar una industria del turismo realmente sólida que esté vendiendo, no la imagen, porque imágenes les hacen a las ciudades, al país, marca todo lo que quiere y eso circula y lo vende, sino realmente lo que es nuestro país, su geografía, sus recursos naturales, su biodiversidad, pero también su gente, nuestra cultura, nuestros valores,
nuestros principios. Es que eso es lo fundamental que queda del turismo. Yo no me puedo ir simplemente como la mayoría de los colombianos, yo también incurrí en eso, en que aspiraba a ir a Europa o Estados Unidos a tomarme una foto en el Monumento de la Libertad o bajo las cosas del toro de Wall Street, ¿cierto? Y entonces, no, aquí estuve, pero pasaste por un museo, pasaste por las grandes bibliotecas, te sentaste, como algunos lo solemos hacer en Filadelfia, a averiguar por qué la campana de libertad está rota, por qué el acta de la Constitución allá, y le cuentan a uno cuestión fidedigna, y hay para traer no solamente souvenirs, sino apropiarse de parte de esa cultura, del germen de esa nación. Pues yo pienso que de resto es simplemente un trasegar, una transhumancia de gasto y no más lo que es hoy la industria de la diversión. Pero eso es una realidad, o sea, esa industria del turismo sí genera unos recursos. Obviamente. Colombia, Gustavo Petro quiere convertirla en una potencia turística y generar 13, 15 millones de visitantes, de turistas, para poder suplir un poco el tema de los combustibles fósiles. Entonces, ahí la cosa realmente es un disparate. De un lado, promover el tema del turismo y de otro lado, ponerse como gallito fino a exigir reciprocidad al gobierno del Reino Unido. Vamos a un corte comercial y continuamos en Agenda CTX. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Y seguimos en Agenda CTX. El otro logro de Gustavo Petro esta semana es el tema del ICETEX. Ya ese organismo suspendió convocatorias para 2025 por falta de recursos. Y esto, Nelson, resulta llamativo que le hayan recortado la financiación al ICETEX en cerca de un 40%, el 37%, mientras que el Ministerio de la Igualdad, que no ha despegado, que no ejecuta, tiene guardados 1.8 billones de pesos. ¿Dónde están las prioridades en el gobierno de Gustavo Petro? Evidentemente, no en que la gente se capacite para sobrevivir, vivir o prosperar. Las prioridades están en generar una serie de políticas como las del Ministerio de la Igualdad, que ya hemos visto cómo funcionan en otros países, cómo funcionan de bien en otros países, y no solo eso, sino que ni siquiera son capaces de ejecutar esas políticas y terminan guardando la plata en cuentas. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el ICETEX? Jaime, duro hueso de roer ese del ICETEX. Pareciera simple, pero miren, recuerdo por mi experiencia y los estudios que tú debías hacer cuando me desempeñaba en un cargo de la Contraloría, donde una cosa es la situación presupuestal, otra cosa es la situación de caja y otra cosa es la situación de lo que hay en líquido, en fluidez disponible, como se llama. Partamos de un principio. En este gobierno, incrementando sus programas, entre comillas, sacando para todo derroche, para todo lo que quiera. Embajada para la FAO y todo, ¿no? O sea, vamos allá, hay que bajo eso. el recaudo. Sí. Bajo el recaudo de la tributación nacional. En 74 billones de pesos. Sí. Y nos propusieron y siguen insistiendo en una reforma tributaria por más o menos otros 25 billones de pesos. Entonces, mire una situación. Una cosa es que yo tenga en el presupuesto 6 billones y me lo bajen a 4 billones en el presupuesto. Y otra cosa es que yo los haya recaudado, los tenga líquidos para girarlos, ¿cierto? Y ejecute, ¿cierto? Aquí hay las cuentas de la lechera. Aquí nos llenaron de programas de vivienda no sé qué, de soluciones de eléctricas de sol,
de no sé cuántas cosas y le pusieron plata. Es que son presupuestos aspiracionales. Por eso, Presumen que van a recaudar ese dinero. pero el Estado no se maneja así. Claro que no. Así no, porque presupuesto es a un supuesto. Pero en materia de recursos públicos de la empresa privada, uno tiene más o menos unas bases sólidas para decir, o voy a vender tanto, voy a abrir otro mercado, voy a recaudar tanto. Aquí simplemente quisieron, ni aspiracional siquiera. Aquí fue un presupuesto de ilusionista. Sí. Y miremos un gasto nomás. ¿Cuándo se había visto que una primera dama se cargara todo, hasta masajeador, consolador, diseñador, todo al presupuesto nacional? Nunca. Y así ha sido el derroche. Viajes a tal parte sin necesidad o inocuos, sin ninguna justificación. ¿Qué pasa ahora? Con la educación, pienso que es hora de que los dirigentes y el pueblo colombiano empecemos a pensar en algo. Tú sabes que yo he sido un buen acaparador de piedras que le tiran en el camino a todo mundo. Yo siempre he dicho, porque aquí hay unas sectas que aparecen cada rato diciendo, no, es que la educación es la mejor tal cosa, citando a Mandela. Lo de Mandela es real y es grande esa expresión, pero en su época, esa frase de Mandela no es respuesta a lo que es el momento actual para la educación. Y ahí es donde entro. Una cosa es la educación estatal, servida a través de universidades de naturaleza pública, y otra es el servicio mismo público de educación servido a través de entidades privadas. La educación que presta la universidad privada, que brinda, es exactamente el cumplimiento de la misma función que tiene el Estado, que es prodigar educación y ojalá universal. Y aquí es donde viene el problema. Cuando aspiramos a una educación universal, todo mundo, y aquí el mayormente feliz con esa palabreja es Fajardo, oportunidades. Y yo pregunto, ¿oportunidades de qué? Si usted mira ese enfoque, aquí toda la educación del Estado, y con mayor énfasis en los últimos gobiernos, pero en especial en este, no ha ido sino a una educación para el hacer y el tener. Y si queda un espaciecito de tiempo para el ser. Un exalcalde de Cartagena, dijo que es que la universidad tenía que sacar esas cosas de filosofía y enseñar cosas prácticas. Y entonces, en ese sentido, esto lo he comparado yo, simplemente cuando ocurra eso, va a ser como una hacienda donde pasen miles de reses de cabezas de ganado. ¿Por qué? No es que el problema sea de que hay mejor calidad de educación en el sector, en la universidad privada, y hay profesores más esforzados, más capacitados, con mejor calidad de vida, lo que sea. Pero en la educación pública tenemos el mismo compromiso, ¿cierto? En la universidad, en la pública, también se tiene el mismo compromiso. Lo que pasa es que allí viene el modelo de la educación del Estado. Y el modelo de la educación del Estado no hace sino preparar para normalizar el pensamiento, para homogeneizar el pensamiento, mejor dicho. Usted lo dice para adoctrinar, y yo recuerdo ahorita la palabreja que en los años 72, 76 en el Liceo Antioqueño, alguien muy famoso hoy nos gritaba a muchos, alienados, ¿cierto? Sirve para alienar. La educación en este momento... Ese era el ministro de Defensa de hoy que les gritaba alienados, ¿no? Claro. Yo pienso una situación. Si uno traslapa de allá a acá, por ejemplo, las tesis de Paul Freire, que nos las enseñaban, y yo leí de todo y traté de escarminar en todo, habrían cosas rescatables. La educación debe ser una práctica de la libertad, mejor dicho, debe ser la libertad práctica. Pero mira hasta dónde estamos llegando. Hoy hay un pueblo... Hemos tenido universidades grandísimas, pero mire las últimas razones de estudios desde la OCDE y muchas otras cosas, como en Colombia todo mundo anda rajado en comprensión de lectura. Uno lo ha vivido como docente en la universidad.
uno hace preguntas simples y los alumnos no se esfuerzan siquiera por escarmenar en la racionalidad abstracta. Ellos no se imaginan lo que hay fuera de lo que vemos con los ojos. Entonces, lo que decía también tres escritores brasileños sobre todo este proceso tecnológico. Hoy, entregarle un texto simple a un alumno para que haga un breve ensayo, para que haga una crítica, es joderlos de por vida. Pero miren, Nelson, que hay una cosa. Esta confusión con el tema de la educación, donde sencillamente están buscando vender títulos y poner títulos como si fuera un mercado y una fábrica de salchichas. Ese es un problema muy grave que tiene Colombia y que han inoculado en las juventudes de Colombia. De hecho, yo voy a ser un poco tosco en esta afirmación, pero es que el país que más profesionales tiene como jineteras es Cuba. Las jineteras cubanas, que son las prostitutas cubanas, son ingenieras, médicas, electricistas, o sea, son gente con título. ¿Y de qué ha servido ese título cuando no hay un aparato productivo que permita desarrollar ese proyecto de vida en el mercado? No sirve de nada. Entonces, cuando hablan de la educación pública, ¿cuál educación pública? Pero concentrémonos en esto del ICETEX, porque a mí, hablando de esto, me llama mucho la atención que en 2020, 2021, estaban escandalizados y quemaron las oficinas del ICETEX en el tal estallido social que fue la campaña presidencial de Petro. Quemaron las oficinas del ICETEX. Ahora, cuando bajan el presupuesto en un 37%, cuando suspenden los giros y las convocatorias para el próximo año, ¿dónde están esos que protestaban, quemaban y violentaban a la ciudadanía en 2020 y 2021? Eso está demostrando una realidad, y es que no estaban por la educación, no estaban por una mejora social, no estaban por nada distinto a seguirle el paso y a recibir dineros del narcoterrorismo, como está demostrado judicialmente. Esos que protestaban, esos narcoterroristas que protestaron en 2021 en el mal llamado estallido social, que fue la campaña presidencial de Petro, esos ahora, con una crisis mucho más grave de la que se vivía en 2021, ya no aparecen por ningún lado. Hicieron mutis por el foro. Jaime, yo le voy a dar una respuesta que es maravillosa, porque es que la dio un hombre, un sabio, un gran filósofo, la dio en 1789, Lichtenberg. Lichtenberg dijo en ese momento: hoy todas las universidades celebran el conocimiento. Pronto estaremos viendo que las universidades estarán celebrando el regreso de la ignorancia. Eso es lo que tenemos. Y lo empato. ¿Por qué? Justamente cuando usted me presenta dos escenarios, que fue casi por lo mismo, cuando el incendio del país por los estudiantes en el momento del gobierno del doctor Duque, y lo que está pasando ahora, nadie ha levantado la voz ahora. Usted puede verificar que se lo uno con lo de atrás. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la universidad? ¿Qué ha hecho la universidad? Ha canalizado una sola visión del universo. El conocimiento, el saber no se necesita, a ellos no les es útil. Les es útil la opinión ideológica. Les interesa la ideología. Por eso ese es un acto de cobardía. Cuando usted ataca a un ciudadano, digámoslo, medio bueno ciudadano, medio buen prójimo, como acostumbro a decir, que va a una protesta o que dirige una petición respetuosa, que no presiona al otro indebidamente para obtener un beneficio, digamos que no ilícito, pero sí legítimo en algún momento, ese límite no lo reconocen estos señores. Son dos estadios en nuestra historia reciente que marcan muy bien lo que el producto que ha surgido del sistema estatal educativo. Y entonces yo es ahí donde vuelvo y hago algo de mofa. A mí me encanta cuando sacan las cifras que dice el PIB de Colombia creció, claro, constantemente desde hace varios años
el Producto Interno Bruto de Colombia va en permanente incremento, por muchas otras razones. Entonces, aquí hay cobardía, porque eso es lo que hace esta gente ideologizada. Es decir, hay una pérdida del sentido de comunidad. Y el mismo Petro está quejándose de eso. Está hablando también por allá como de la solidaridad y todas esas cosas, pero de lo que llamábamos caridad con uñas, ¿cierto? Yo te doy, pero te agarro, porque es que eso es lo que hace el Estado papá, el Estado asistencialista, el Estado de la caridad, no hace más que convertir la necesidad del otro, su pobreza, en sus propias cadenas. Altrove Café y Negocios, Carrera 65, número 2 A26, en Medellín, Colombia. Para finalizar, yo quiero recordar que el ministro de Educación, el flamante ministro de Educación que tenemos, dijo que el ICETEX no le correspondía, que no era de su competencia. ¿Y a qué voy? Es que toda esta crisis tiene también un elemento en común, y es la ineptitud, el gobierno de los peores, la caquistocracia que se apoderó del gobierno en Colombia. ¿Cómo es posible que un ministro, en este caso el de Educación, desconozca las funciones de su despacho, de su cartera? ¿Cómo es posible que no supiera que él es el presidente de la junta directiva del ICETEX? Es decir, no solo es elegir a los de su bando, que es lo que ha hecho Petro, es elegir gente competente de su bando. El problema es que, evidentemente, en el bando de Petro no hay nadie competente, Nelson. Jaime, evidentemente hemos llegado al otro extremo de ese mataculín que llamábamos nosotros. Mire, yo he sido también, y vuelvo y lo reitero, radicalmente opuesto a la tecnocracia y a los tecnócratas, a creer que realmente un tecnócrata es el que tiene la mejor visión de qué es lo que nos merecemos como ciudadanos desde el punto de vista de libertades y derechos o desde que lo que debemos consumir. Nada hay más perverso para la tecnocracia que para la democracia que la invasión de la tecnocracia. Pero eso no debilita en que en ciertos cargos del Estado necesariamente se necesiten algo de tecnocracia, por ejemplo, en la planeación de obra pública, de muchas otras cosas, en la materia financiera, todas estas cosas, ¿cierto? Pero eso no obsta para que ese reemplazo o esas fallas que se hayan tenido sea reemplazado por una cantidad de personas que también significó, no es que los de anteriores gobiernos hayan ingresado por meritocracia. Yo no creo en esa, ni en Estados Unidos ya opera, le han hecho muchas críticas. Pero yo sí pienso en la aptitud, en la bondad. Pero aquí hay es una predisposición de lealtad, no con ellos mismos, no con sus semejantes, no con la nación colombiana, no con la institucionalidad, sino con la ideología y con su propio directorio. Y no importa, exacto, esa lealtad con la ideología, no importa que sea solo un activista con muy buenas intenciones, no lo sé, pero un activista que mete bazuco. Porque esa es la realidad de lo que pasa hoy con el ministro de Educación en Colombia. Pues yo ya no me metería porque habría que hacer... que lo reconoció. Sí, pero habría que hacer un poco de autocrítica. Es que si Petro, Benedetti y otros tantos, como dicen en el argot popular, meten de esa cosa, a mí me parece que ellos tendrían derecho a decir, no, es que estamos en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. Muy afín a ellos. Bueno, a ustedes muy amables por habernos acompañado, Nelson, muchas gracias, y nuevamente les ofrecemos disculpas por el retraso, pero la tecnología es así. Nos vemos la próxima semana en Agenda CTX. Hasta pronto. La contendencia de los sectores.